para hacerlo de una manera ordenada, porque sé que la gente está muy ansiosa por saber los horarios, los rubros, lo hemos organizado de esta manera para que ustedes lo puedan transmitir lo más claro posible. Los horarios comerciales de los comercios del rubro alimenticio, que hasta ahora trabajaron de 8 a 18 horas con atención al público, continúan con ese horario, inclusive el delivery hasta las 23 horas de alimentos elaborados. Los centros de salud y farmacias, donde hay profesionales de la salud que no implica contacto estrecho con el paciente, que son los autorizados a trabajar, y las farmacias, atención al público de 8 a 18 horas, y las guardias de 24 horas en el caso de las farmacias después de ese horario, ¿no? Las profesiones liberales matriculadas, como mencionaba el intendente, que no incluye los profesionales de salud, y acá son los abogados, contadores, arquitectos, maestro mayor de obras, inclusive martilleros públicos, podrán asistir a su lugar de trabajo sin empleados de 8 a 16 horas y hacer una atención al público solo 2 veces por semana, que deberán informarlo en un lugar visible cuáles son los días, solamente con turnos preestablecidos, siempre en ese horario y sin empleados. Esto es para los profesionales independientes. El comercio, el resto de los comercios de productos elaborados, y ahí incluimos casi la mayoría, y en esto tenemos las casas de electrodomésticos, tenemos las tiendas, tenemos las zapaterías, tenemos una casa que vende computadoras, insumos, la florería. Voy pensando la gente que fue llamando, ¿no es cierto?, consultando si podía trabajar o no. Este horario va a ser corrido, y cuando digo corrido es porque necesitamos evitar en todos los rubros que el empleado circule tantas veces por la calle, porque seguimos en cuarentena, seguimos en aislamiento social, entonces necesitamos que esa gente circule lo menos posible. De 8 a 16 horas, o sea que a las 16 horas todos estos comercios, estas actividades comerciales debieran estar cerradas. Y si hacen algún reparto a domicilio o siguen incluyendo el delivery como lo estuvieron haciendo hasta ahora, también lo tienen que hacer dentro de este horario. En esta modalidad de comercio va a haber ingreso restringido, como hoy ustedes pueden ver en una panadería, pueden ver en un supermercado, donde Defensa Civil con un cartel visible muy simple va a determinar qué cantidad de personas pueden ingresar por vez a ese comercio y el resto de la gente debe esperar en el exterior. Y acá se suma otra situación y otra condición que no estamos acostumbrados a los marcos forenses y que vamos a tener que incorporarlo, es que poder asistir a estos comercios con nuestro número de documento. Y si nuestro número de documento termina en número impar, podremos salir a hacer esa compra el día impar de la semana. Hoy es 27, termino en mi número de documento en número impar, hoy puedo yo salir a hacer una compra. También es importante que todos estos comercios no implican permanencia en el lugar, o sea, entro, compro y me retiro. No es una salida de shopping. No puedo ir a visitar una tienda multirrubro con mi mamá y el nene a pasear, a ver ropa y de paso veo bazar y de paso veo lo otro. Es una compra dirigida, ¿no es cierto?, por necesidad, de llego al comercio, me atienden y me retiro, como hago en el supermercado hoy, ¿no es cierto?, cuando tengo que proveerme de alimentos. A eso se refiere cuando dice no permanencia en el lugar, porque en este caso excluye otras situaciones, como podría ser quedarme a tomar un helado en una heladería, sentarme en un bar, que no está permitido, ¿no es cierto? La permanencia mucho tiempo en el mismo espacio. Y después, por último, queda el rubro más controvertido, y en esto lo quiero aclarar porque sé que mucha gente está esperando esta novedad. Se habilita la obra privada, pero con muchas condiciones. No es la obra privada, no cualquiera mañana puede salir, ¿no es cierto?, a hacer una changa de albañil, a hacer una changa de plomería. Lo que principalmente aclara que esta obra tiene que estar autorizada por Obras Públicas Municipal, que ya después el arquitecto Mosconi explicará cuál va a ser la modalidad. Si es una obra que ya estaba en funcionamiento, va a tener que pedir un permiso de reactivación. Si es una obra nueva, va a tener que pedir el permiso para hacer esa obra.
y siempre tiene que ser que no haya habitantes dentro del lugar. O sea, una obra que esté en construcción o que no esté habitada por ninguna persona. La persona que pida ese permiso, que va a ser o el capataz de obra, o el propietario, o el director técnico de la obra, tendrá que pasar la nómina de los albañiles, de los plomeros, de los electricistas, de los demás oficios que están involucrados en la obra, ¿no es cierto?, con sus números de documento, y la municipalidad otorgará ese permiso, de modo tal que ese permiso tiene que estar en manos, en poder de la persona, porque si llega la policía a hacer un control o llega Defensa Civil a hacer un control, el que no tiene ese permiso no va a poder trabajar. Eso es importante aclararlo porque quizás haya una percepción de que como liberan la obra privada, mañana salgo directamente a cualquier lado a construir, y hay varias condiciones. Otra de las condiciones fundamentales es que no puede haber más de 5 personas en una obra, y en eso incluye todos los profesionales o los oficios. Quizás en un momento de la obra tenga que haber 2 plomeros, un albañil y un electricista, pero sumados entre todos no puede haber más de 5. Siempre y cuando se pueda respetar en ese espacio en la distancia de 2 metros entre persona y persona. Los materiales los tienen que comprar preferentemente por teléfono u online. Y los corralones, que en este caso va a ser uno de los rubros comerciales que va a tener que disminuir el horario de atención, que hasta ahora lo hacían hasta las 18, como es netamente comercial, se incluye en el resto de los comercios hasta las 16 horas. Y los albañiles u otros oficios asociados a la obra privada deberán hacerlo de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, de 8 a 14 horas. De modo que una vez que salieron quizás de hacer su oficio, tengan tiempo como para también proveerse de alimentos, de tener que ir a un médico a comprar un medicamento, o bien hacer los encargues pertinentes en el corralón para que el día después tener los materiales y poder seguir trabajando. Esto es muy importante porque seguramente vamos a tener muchísimos llamados en estos primeros días por aquellas personas que necesitan trabajar y que hace muchos días que están planteando esta situación, pero que sin el permiso pueden ser observados, ¿no es cierto?, tanto por la policía o por Defensa Civil. Otro de los puntos que es importante en la obra privada es destacar que las personas que asisten a trabajar tienen que ser de la misma ciudad de Marcos Juárez, y que los elementos y los materiales deben ser provistos por corralones de Marcos Juárez. No puede haber circulaciones de otros comercios porque tenemos cercanos a nosotros poblaciones muy pequeñas pero que se consideran zona roja. Entonces, esta movilización que se hace de tanto del personal como de quien aporta, digamos, los materiales, sea una casa electrical, sea un corralón, sea casas ¿no es cierto?, de artículos de plomería, deben ser de la misma ciudad de Marcos Juárez y también respetar los horarios de circulación. Bueno, esto en términos generales lo que preguntamos un poco de los horarios y las actividades, cómo estaban organizadas. Cada una de estas actividades cuenta con un protocolo de actuación, además del manual de buenas prácticas que hicimos ya hace 15 días y que puede ser adaptable a cada uno de ellos. Todo ese material está subido a la página de la municipalidad, la gente puede consultar, y por supuesto los teléfonos de Defensa Civil que le van a ir también dando indicaciones ante la duda, ante un caso puntual. Si no son estas actividades que hemos nombrado, por el momento no están exceptuadas, sí están siendo evaluadas, pero las van a ir liberando a medida que nosotros podamos cumplimentar. Vuelvo a repetir, es fundamental que cumplamos esto, porque si aparece un solo caso positivo en Marcos Juárez, todo vuelve para atrás, toda la actividad que ya estaba funcionando, como la industrial, la comercial, la de profesionales. Entonces, si no asumimos esto con la responsabilidad que compete, realmente se nos va a dificultar a todos.